8. La mano de Polly se resbalaba de su pecho. Alan se movió con suavidad, consciente de que la despertaría el más mínimo tropezón con su mano. Con la mirada en el techo se preguntó si ese día Polly habría provocado deliberadamente la explosión de su dolor. Creía que sí, ya fuese con el conocimiento o la intuición de que era prioritario que expresara su pena antes de seguir en la búsqueda de respuestas, las cuales casi con seguridad no descubriría ahí de todos modos. Ese había sido el principio entre ellos, aunque él no lo había reconocido como un principio. Lo había sentido más bien como el final de algo. Entre esa ocasión y el día en que finalmente reunió el suficiente valor para invitar a Polly a cenar con él, había pensado con frecuencia en la mirada de esos ojos azules y el contacto de esa mano en su muñeca. Recordaba la amable severidad con que lo había llevado a enfrentarse a consideraciones que había ignorado o pasado por alto. Y durante ese tiempo trató de adaptarse a una nueva serie de sentimientos sobre la muerte de Annie. Una vez eliminada la barricada entre él y su dolor, estos otros sentimientos se habían derramado como una inundación. El principal y más angustioso era un enojo terrible hacia ella por haberle ocultado una enfermedad que pudo haber sido tratada y curada, y por haberse llevado a su hijo ese día. Una noche fría y lluviosa de abril, había comentado con Polly estos sentimientos en The Virtues. Ahora ya no piensas en suicidio, ahora piensas en asesinato, continuó Polly. Por eso estás enojado, Alan. Alan negó con la cabeza y empezó a hablar, pero Polly se inclinó sobre la mesa y colocó uno de los dedos torcidos contra los labios de él por un momento. Shush. Y el gesto le sorprendió tanto que se cayó de inmediato. Sí, continuó Polly. No voy a catequizarte esta vez, Alan. Hace mucho tiempo que no salía a cenar con un hombre y lo estoy disfrutando demasiado para actuar como procurador general. Pero las personas no se enojan con otras. No en la forma en que tú estás enojado, al menos. Por haber sufrido un accidente, a menos que intervenga un gran descuido. Si Annie y Todd hubiesen muerto porque fallaron los frenos del Scout, te culparías a ti mismo por no haberlo revisado, o demandarías a Sonny Jacket por haber realizado un trabajo chapucero la última vez que lo llevaste para mantenimiento. Pero no la culparías a ella, ¿no es verdad? Creo que sí. Yo sé que sí. Tal vez el accidente fue de otro tipo, Alan. Sabes que pudo haber sufrido un ataque mientras conducía porque te lo dijo el Dr. Van Allen. ¿Pero se te ha ocurrido que pudo haber virado para eludir un venado? ¿Que pudo ser algo tan sencillo como eso? Se le había ocurrido un venado, un pájaro, incluso otro auto que había invadido su carril. Sí, pero el cinturón de seguridad. Oh, olvida el maldito cinturón, había dicho Polly con tanta vehemencia que algunos de los comensales cerca de ellos miraron en su dirección brevemente. Tal vez tenía una de las jaquecas y eso ocasionó que olvidara el cinturón, pero no significa que haya estrellado el auto deliberadamente. Y una jaqueca, una de las malas, explicaría por qué Todd llevaba abrochado el cinturón, y todavía no es el punto primordial. ¿Cuál es entonces? Que hay demasiadas especulaciones para que se justifique tu enojo. E incluso si fuesen verdad tus peores sospechas, nunca lo sabrás. ¿No es así? No. ¿Y si las supieras? Lo miró fijamente. En la mesa había una vela entre ellos. En esta flama los ojos de Polly eran de un azul más oscuro, y Alan podía distinguir una diminuta chispa de luz en cada uno.
Bueno, un tumor cerebral también es un accidente. Aquí no hay culpable, Alan. No. ¿Cómo lo llaman en tu oficio? No hay responsable. Hasta que aceptes eso, no habrá oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Oportunidad para nosotros, respondió con calma. Me agradas mucho, Alan, y no soy demasiado vieja para correr un riesgo. Pero sí tengo la suficiente edad para haber tenido una triste experiencia acerca de a dónde pueden conducirme mis sentimientos, si no los controlo. Y no permitiré que se acerquen a ese punto hasta que seas capaz de dejar que descansen en paz Annie y Todd. Alan la miró mudo. Polly lo observaba con seriedad por encima de la cena en la antigua posada campestre. La luz parpadeando en tono naranja en una de sus suaves mejillas y el lado izquierdo de la frente. En el exterior, el viento tocaba una larga nota de trombón bajo las hojas. ¿He dicho demasiado?, preguntó Polly. De ser así, me gustaría que me llevaras a casa, Alan. Casi odio tanto el sentirme mortificada como odio el no decir lo que pienso. Alan extendió la mano sobre la mesa y tocó la de ella brevemente. No has dicho demasiado. Me gusta escucharte, Polly. Polly sonrió. La sonrisa iluminó su rostro. Tendrás tu oportunidad entonces, dijo. Y así empezó para ellos. Verse no les provocaba sentimientos de culpa, pero reconocían la necesidad de ser prudentes. No solo porque era un pueblo pequeño donde él era un funcionario electo, y ella necesitaba la buena voluntad de la comunidad para mantener a flote su negocio, sino porque ambos reconocían la posibilidad de la culpa. Parecía que ninguno de los dos era demasiado viejo para correr un riesgo, pero ambos tenían suficiente edad para ser prudentes. Era necesario que fueran cuidadosos. Más tarde, en mayo, Alan la había llevado a la cama por primera vez, y ella le había contado sobre los años entre entonces y ahora. La historia que no creía completamente y la cual estaba convencido de que algún día se la contaría de nuevo. Sin la mirada demasiado directa y sin que la mano izquierda tirara con demasiada frecuencia el lóbulo de la oreja izquierda. Reconocía lo difícil que había sido para ella hablar sobre el pasado y no le importaba esperar el resto. No debía importarle porque debía ser prudente. Ya era bastante más que suficiente enamorarse de ella mientras pasaba sobre ellos el largo verano somnoliento de Maine. Ahora, mirando en la penumbra, el techo de estaño comprimido del dormitorio, se preguntó si habría llegado la hora de volver a plantearle la posibilidad de casarse. Lo había intentado una vez en agosto, y Polly había hecho de nuevo ese gesto con el dedo. Shh, suponía. Pero empezó a interrumpirse su idea de pensamiento consciente, y Alan se deslizó fácilmente en el sueño. ¡9! En su sueño estaba de compras en una tienda gigantesca y caminaba por un pasillo tan largo que desaparecía en un punto en la distancia. Todo estaba aquí, todo lo que había querido en su vida, pero no había podido comprarse. Un reloj sensible a la presión, un auténtico sombrero de fieltro de Abercrombie & Fitch, una cámara de cine de 8 milímetros Bell & Howell, cientos de otros artículos. Pero detrás de él estaba alguien justo detrás de su hombro, donde no podía verlo. A eso le llamamos relleno de inmundicia aquí, pedazo de asno.
comentó una voz. Alan la identificó. Pertenecía a ese fabuloso hijo de perra que conducía una Tornado, George Stark. A esta tienda la llamamos la Villa Final, dijo la voz, porque es el lugar donde terminan todos los bienes y servicios. Alan vio una larga serpiente. Se veía como un pitón con la cabeza de una serpiente de cascabel que salía deslizándose de una enorme selección de computadoras Apple marcadas gratis para el público. Se dio vuelta para huir, pero una mano sin líneas en la palma lo tomó del brazo y lo retuvo. «¡Anda!», dijo la voz en tono persuasivo. «Toma lo que quieras, pedazo de asno. Toma todo lo que quieras y págalo». Pero cada artículo que tomaba resultaba ser la hebilla carbonizada y derretida del cinturón de seguridad de su hijo. 8. Danforth Keaton no padecía un tumor cerebral, pero sí tenía un terrible dolor de cabeza a temprana hora de la mañana del sábado, cuando estaba sentado en su oficina, junto a una pila de registros de los impuestos del pueblo, encuadernados en rojo, pertenecientes a los años de 1982 hasta 1989. Estaba disperso un montón de correspondencia, cartas de la Oficina de Contribuciones del Estado de Maine y las fotocopias de las comunicaciones que había escrito en respuesta a las mismas. Todo se empezaba a desmoronar a su alrededor. Lo sabía, pero no podía hacer nada al respecto. Keaton había regresado a The Rock alrededor de las 12:30 de la madrugada, después de un viaje a Lewiston, y había pasado el resto de la noche dando vueltas incansablemente por el estudio, mientras su esposa disfrutaba el sueño de los tranquilizantes en la planta alta de la casa. Había descubierto que su mirada cada vez se dirigía con mayor frecuencia al pequeño closet en el rincón del estudio. El closet tenía una repisa alta llena de suéteres. La mayoría de los suéteres eran viejos y picados por la polilla. Bajo ellos estaba una caja de madera tallada que había hecho su padre antes de que la enfermedad de Alzheimer se hubiera cernido sobre él como una sombra, despojándolo de todas sus considerables aptitudes y recuerdos. En la caja había un revólver. Keaton se dio cuenta de que cada vez pensaba en el revólver con más asiduidad. No para él, no al menos, no al principio. Para ellos, los perseguidores. Había salido de su casa cuando faltaban 15 minutos para las 6 y había conducido hasta el edificio municipal por las calles silenciosas del amanecer. Eddie Warburton, con una escoba en la mano y un Chesterfield en la boca, la medalla de oro de San Cristóbal que había comprado el día anterior en cosas necesarias, estaba a salvo, oculta bajo la camisa azul de cambray. Lo observó mientras subía penosamente las escaleras al segundo piso. No se cruzó una sola palabra entre los dos hombres. Eddie ya se había acostumbrado a las apariciones de Keaton a horas extrañas, las cuales se habían vuelto comunes desde el último año más o menos. Y Keaton, desde mucho tiempo atrás, ya no notaba la presencia de Eddie. Ahora Keaton reunió los papeles, rechazó el impulso de hacerlos trizas y tirarlos por todos lados, y empezó a clasificarlos. La correspondencia de la Oficina de Contribuciones en una pila, sus propias respuestas en otra. Estas cartas las guardaba en el último cajón del archivero, un cajón del cual solo él tenía llave. En el extremo inferior de la mayoría de las cartas estaba esta anotación: D.K. S.E.D.K. Desde luego era Danforth Keaton.
él era Shirley Lawrence, su secretaria, quien tomaba el dictado y mecanografiaba la correspondencia. Sin embargo, Shirley no había mecanografiado ninguna de las respuestas a las cartas de la oficina iniciales. Oh, no. Era más conveniente mantener algunas cosas en reserva. Mientras separaba las cartas, le saltó una frase. Y observamos discrepancias en los ingresos tributarios del pueblo 11 para el año fiscal de 1989. La puso a un lado rápidamente. Otra. Y al examinar un muestreo de las formas de compensación a los trabajadores durante el último trimestre de 1987, tenemos serios interrogantes al respecto. Al expediente. Una más. Consideramos que en esta fecha es prematura su solicitud para un deferimiento de la revisión. Pasaron borrosas ante él en una nauseabunda arremetida, haciéndolo sentir como si estuviera en un tío vivo sin control. Las preguntas acerca de estos viveros son: no encontramos registro de que el pueblo hayan presentado. La dispersión de la parte de fondos del Estado no ha sido documentada correctamente. Los recibos de la cuenta de gastos que faltan deben ser. Los comprobantes de caja no son suficientes para. Solicitamos documentación completa de gastos. Y ahora esta última, la cual le había recibido ayer y lo llevó la noche anterior a Lewiston, a donde había prometido no volver durante la temporada de carreras de caballos uncidos a calcines. Keaton la miró desolado. La cabeza le martillaba y pulsaba. Una gran gota de sudor rodaba lentamente por el centro de su espalda. Bajo los ojos tenía círculos oscuros de agotamiento. Un herpes por exposición al frío se adhería a una esquina de la boca. Oficina de Contribuciones, Palacio de Gobierno.